La idea de la clase de hoy es continuar con la unidad número 3, ¿sí? Hoy vamos a empezar a ver la unidad de número 3 que habla de lo que son las relaciones de poder, principalmente lo que es la posesión y la tenencia, ¿sí? Nosotros ya hemos visto un poco en las primeras unidades, ¿sí? La unidad número 1, la unidad 1 y la unidad 2, hemos estado hablando de, bueno, qué son las cuestiones de derecho, qué son las cuestiones de hecho. Vimos un poco las diferencias entre los derechos personales y los derechos reales, ¿no? Hablamos un poco de cuáles son las clasificaciones de los derechos reales, en qué se diferencia un derecho real de un derecho personal. Y bueno, vimos las características de cada uno de estos derechos, ¿no? Y ya empezamos a hacer un primer acercamiento a qué son específicamente los derechos reales. En la unidad número 2 pudimos ver cómo se adquirían los derechos reales, cuáles eran las formas de adquisición, de transmisión de un derecho real y también cómo se extinguían los derechos reales. Vimos un poco lo que es la teoría de la doble causa, del título y modo, dentro de lo que son las formas de adquisición de los derechos reales como uno de los requisitos que establece la ley para poder adquirir un derecho real. Recordemos que los derechos reales tienen una estructura que es de carácter legal, es decir, para poder adquirirlos yo tengo que adquirirlos a través de las formalidades que me exige la ley, no dentro de esa estructura legal. Y ahí es donde entra en juego esto de la teoría del título y modo. Hoy vamos a estar hablando un poco de qué son las relaciones de poder. La unidad número 3 y el viernes la unidad número 4 nos vamos a abocar a las relaciones de poder, que principalmente tenemos dos tipos de relaciones de poder. Por un lado tenemos lo que es la posesión y por otro lado tenemos lo que es la tenencia, ¿sí? Acá quiero comenzar a hablar de este tema explicando un punto que no es menor, que es la cuestión entre las relaciones de hecho y las relaciones de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Las relaciones de poder, que son relaciones, digamos, que son por un lado la posesión y por otro lado la tenencia, para lo que es el código, digamos, y las teorías que sigue el código, las relaciones de poder son cuestiones de hecho, no de derecho. ¿Qué quiere decir esto? La posesión y la tenencia es una cuestión fáctica, ¿no? Es decir, yo soy poseedor, tengo la posesión de este libro, ¿sí? de este código, y esto es una cuestión de hecho. Puede o no tener determinadas consecuencias jurídicas, pero en principio es una cuestión fáctica. Yo tengo la posesión de una cosa y me considero, digamos, poseedor. Esto es una cuestión simplemente fáctica de hecho, que después puede o no traer, digamos, distintas consecuencias jurídicas. Entonces, cuando hablamos de relaciones de poder, de posesión, de tenencia, no tenemos que confundir a estas relaciones de poder con las relaciones jurídicas que se pueden establecer entre la persona y la cosa. Recuerden que las relaciones jurídicas que se pueden establecer entre una persona y una cosa pueden venir de un derecho real, se pueden establecer a través de un derecho real que ya hemos estado viendo, como yo adquiero un derecho real, o pueden venir las relaciones jurídicas entre una persona y una cosa de la existencia de un derecho personal. ¿Sí? Yo puedo ser dueño de una propiedad y puedo haber adquirido, no sé, el derecho real de dominio, ¿sí? Entonces yo tengo el contacto con la cosa, ¿sí? Tenemos al sujeto y tenemos a la cosa y hay una relación directa e inmediata apoyada en un derecho real. Como a su vez también me pueden hacer un mutuo, me pueden hacer un préstamo de algún tipo de cosa mueble y puedo llegar a tener la posesión de la cosa apoyada y amparada en un derecho personal. Esto es muy importante entenderlo porque no todos los poseedores y no todos los tenedores van a estar amparados en un derecho legítimo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un sujeto que está ejerciendo la posesión y que no está amparado absolutamente en ningún tipo de derecho para ejercerla. Después vamos a ver más adelante, al finalizar la clase, cómo opera la buena fe y la mala fe. ¿Sí? Ahí va a tener determinadas consecuencias jurídicas, ¿no? Si yo estoy ejerciendo la posesión y no estoy amparado en ningún tipo de derecho para hacer, bueno, voy a tener determinadas consecuencias jurídicas si yo para la ley no estoy habilitado ni estoy amparado para ejercer esa relación de poder que estoy ejerciendo, ¿sí? Para enumerar las relaciones de poder vamos a hacer una mención de cuáles son. Ya vimos que por un lado son la posesión, vimos que son la tenencia. La posesión y la tenencia son las dos relaciones de poder más importantes, las que vamos a estudiar. Después hay otras dos que son la yuxtaposición local,
que no la vamos a ver porque la realidad es que el código no la numera como una relación de poder y además no tiene ningún tipo de efecto jurídico. Les menciono simplemente de qué se trata cuando hablamos de yuxtaposición local. Básicamente es un contacto físico con la cosa. Tenemos un sujeto que tiene un contacto físico con la cosa, pero ese contacto carece de voluntad. Quiere decir, no es un contacto voluntario con la cosa. Por lo cual, para la ley no tiene ningún tipo de efecto jurídico. Les voy a dar un ejemplo sencillo de yuxtaposición local. Es el preso cuando lo esposan, es decir, ¿tiene un contacto con la cosa? Sí, cuando le ponen las esposas, pero ese contacto no es voluntario, es decir, no desea tener ese contacto con la cosa, sino que carece de voluntad para hacerlo, por ende no tiene ningún tipo de efecto jurídico, ¿sí? Así que no le vamos a dar mayor interés a la yuxtaposición local, solamente se los quería mencionar como para que sepan qué es si lo llegan a leer en los libros y en el material. Y después tenemos lo que son las derivadas de las relaciones de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad, que en este caso es el ejemplo de un sujeto que sirve a la posesión de otro. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando, no sé, nosotros vamos de vacaciones y vamos a un hotel, si contratamos un hotel de vacaciones, ahí no estamos ejerciendo la posesión, sino que estamos sirviendo a la posesión de otro, ¿no? Esto se denomina derivado de una relación de dependencia u hospedaje, es decir, tampoco va a tener mayores efectos jurídicos, sino que simplemente estamos sirviendo a otra posesión. Si hay alguna duda, alguna consulta o algo que quieran preguntar, lo van poniendo en el chat y lo vamos viendo. Nos vamos a centrar entonces en la posesión y la tenencia, que son las dos relaciones de poder que nos importan, ¿sí? Por un lado, la posesión requiere que se reúnan dos extremos, o tengo que tener dos requisitos para ser considerado poseedor. Por un lado, tengo que tener lo que es el corpus, ¿sí? O el cuerpo, ¿sí? Corpus en romano, el cuerpo. ¿Qué es tener el corpus o qué es tener el cuerpo? Es tener físicamente la cosa en mi poder, ¿sí? Es tener materialmente y físicamente la cosa en mi poder o tener la posibilidad de tomarla, es decir, puede ser que no la tenga en mi poder en ese momento, pero que tenga la posibilidad inmediata de tomar la cosa. Es el cuerpo, es la posibilidad de tener el contacto directo e inmediato con la cosa del que hablamos cuando hemos estado haciendo el inicio de la materia. Se habla de que para yo ser considerado poseedor, tengo que tener por un lado el corpus y por otro lado tengo que tener el animus domini. ¿Qué es el animus domini? Bueno, el animus domini es la voluntad de comportarme como si yo fuera el dueño, digamos, el legítimo propietario de esa cosa. Yo no reconozco en nadie más la propiedad sobre la cosa, sino que yo me comporto y me desenvuelvo como si fuera el propio dueño de la cosa. Entonces, para yo ser considerado poseedor, para la ley, tengo que reunir estos dos requisitos. Tengo que tener el corpus, que es físicamente, materialmente la cosa en mi poder, o tener la posibilidad de tomarla, de acceder a ella. Y por otro lado tengo que tener el animus domini, que el animus domini es justamente el comportarme como si fuera su legítimo dueño. No voy a reconocer que otro es el dueño, es decir, yo tengo este código y me comporto como si fuera el dueño. No voy a reconocer que ningún tercero, que ningún otro sujeto es dueño. No reconozco a nadie como legítimo dueño y me comporto yo como tal. Ese es el animus domini. ¿Por qué animus domini? Ánimo de dominio, es decir, ánimo de ejercer el dominio sobre la cosa, de comportarse como el dueño. Acá Lucas pregunta si no hace falta un contacto permanente con la cosa para tener el corpus. Exactamente, Lucas. No es necesario que haya un contacto permanente con la cosa. Es decir, yo puedo tener la cosa en mi poder o tengo que tener la posibilidad de tomarla. Tengo que tener una posibilidad directa o inmediata. No sé, les doy un ejemplo. Los bienes muebles que están en mi propiedad. No sé, yo estoy en mi casa y tengo determinada cantidad de bienes muebles. No necesariamente voy a tener contacto con ellos todo el tiempo, pero sí yo tengo el corpus porque están en mi ámbito de custodia, están en mi esfera de custodia. ¿Qué quiere decir? Que más allá de que no tenga la cosa en mi poder en este momento, tengo la posibilidad de ir y tomarla y tenerla dentro de ese ámbito de custodia. Entonces, para que se complemente, digamos, el corpus, no es necesario tener la cosa todo el tiempo, sino que simplemente debo poder acceder a ella y tomarla, ¿no? De manera directa e inmediata. Si la cosa ya la tiene otro sujeto o un tercero, ahí sí voy a estar desprendido de lo que es el corpus.
Y como vimos, el animus es la voluntad, es el ánimo, la voluntad de comportarme como si yo fuera el dueño, ¿sí? Esos son los dos requisitos que nos exige la ley para que se configure esta relación de poder, que es la posesión. A diferencia de la posesión, por otro lado tenemos la tenencia, ¿no? Si esto lo viéramos como en una escala, tendríamos, a medida que vamos avanzando en la relación de poder o la relación con la cosa, vamos teniendo un mejor derecho. Podemos tener en un piso, podemos tener al poseedor, al tenedor, después podemos llegar a tener al poseedor y por último podemos llegar a tener al titular de un derecho real, ¿no? El tenedor vendría a estar en el primer escalón, es decir, a diferencia de quien ejerce la posesión o quien se comporta como un poseedor, el tenedor va a tener el corpus, es decir, también va a tener la posibilidad física de contacto con la cosa o la disponibilidad de tomar el contacto con la misma en forma directa o inmediata, pero lo que diferencia a un tenedor de un poseedor a los efectos de la ley, a los efectos del código, es que el tenedor va a, ¿cómo decirlo? Va a reconocer que el dueño es otro, es decir, no va a tener animus domini. ¿Por qué? Porque tiene la cosa, pero reconoce que está ejerciendo la propiedad de la cosa en nombre, ¿sí? O en representación de un tercero. Es decir, el tenedor reconoce que el dueño de la cosa es otra. Entonces, no se cumple ese requisito de el animus domini, porque el tenedor no va a tener animus domini. Va a tener la cosa en su poder, pero sí va a reconocer que el dueño es otro, ¿sí? Para bajarlo a un ejemplo, bajarlo un poco algo más concreto, imagínense el ejemplo del locatario, ¿sí? Imagínense un contrato de alquiler en el que vamos a tener un locador, un locatario. A los efectos de la ley, el locatario se va a comportar como un tenedor. ¿Por qué? Porque va a tener el corpus, es decir, va a estar habitando, va a estar morando, va a estar ejerciendo un derecho a estar en esa propiedad, ¿sí? Como inquilino, como locatario. Pero el locatario va a reconocer que el dueño de la propiedad es otro, es decir, reconoce la posesión en otro, simplemente ejerce el corpus. Para poder darles otro ejemplo, imagínense, yo le presto a un amigo una cosa mueble, ¿sí? No sé, imagínense que tengo una bicicleta y se la presto a un amigo. Yo tengo el corpus y tengo el animus, porque tengo el contacto material con la misma y tengo el animus domini porque yo me comporto como el dueño, la bicicleta es mía. Yo se la puedo prestar a un tercero, a un amigo, y ese tercero va a tener el corpus, pero va a seguir reconociendo que el dueño de la cosa soy yo. Entonces está ejerciendo una representación en mi nombre, es decir, está reconociendo, se dice, un señorío superior sobre la cosa, que quiere decir que la cosa es propiedad de otro, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre posesión y tenencia? Bueno, cualquier cosa, si queda alguna duda o tienen alguna pregunta, como les digo, la van dejando ahí en el chat que las vamos viendo, ¿sí? Bien, entonces, recapitulando un poco. Comenzamos viendo que las relaciones de poder son relaciones de hecho. ¿Qué quiere decir relaciones de hecho? Son relaciones fácticas, ¿sí? Que en principio pueden o no tener consecuencias jurídicas, es decir, no son relaciones de derecho. Yo puedo tener el contacto sobre la cosa y puede que eso no tenga ningún tipo de efecto o consecuencia jurídica, como sí también lo puede tener. Entonces, tener en claro esto, que las relaciones de poder para nuestra legislación, para nuestro código, son cuestiones de hecho que pueden o no generar consecuencias jurídicas o tener derechos. Y esto también lo vamos a dar en un ejemplo. Recuerdan que una de las formas, de los modos de adquirir los derechos reales, cuando hablábamos de título y modo, uno de los modos era la tradición posesoria, es decir, la posesión puede llegar a tener un efecto jurídico al momento de perfeccionar el derecho real. Si yo adquiero la posesión y tengo el título y se me hace tradición posesoria, yo voy a perfeccionar mi derecho real teniendo el título y teniendo el modo. Entonces, en ese caso, esa relación de hecho, ¿sí? Esa relación del simple contacto con la cosa, tiene una consecuencia jurídica derivada, que es justamente la perfección del derecho real al cumplirse el modo suficiente que exige la ley, ¿sí? Existen distintas teorías, que el código sigue lo que es la teoría de Savigny, pero hay dos teorías principales que van a ver seguramente en Keeper o los autores cuando lo lean, que es
La teoría de Savigny, o teoría clásica, ¿sí? Que es la que sigue el Código Civil y Comercial, y también es la teoría que seguía el Código de Vélez-Sarsfield. Y por otro lado tenemos lo que es la teoría de Jhering. Vamos a ver un poquito estas dos teorías que se contraponen, ¿sí? Que son distintas. Por un lado tenemos teorías que consideran que la posesión es un hecho, ¿sí? En este caso, que es la teoría que sigue el Código Civil y Comercial, Savigny sigue esta teoría, y para Savigny, como hemos estado viendo, la posesión es una cuestión de hecho, ¿sí? Es decir, es una cuestión subjetiva. Es decir, vamos a tener un poseedor cuando tengamos el corpus y el animus domini, es decir, vamos a tener una relación de hecho que se va a dar cuando tengamos corpus y cuando tengamos animus domini, y se denomina que la teoría de Savigny es una teoría subjetiva, porque la voluntad, ¿sí? Es decir, la posibilidad de que se configure la posesión o no va a depender de la voluntad del sujeto. Esto quiere decir que si el sujeto tiene la voluntad de poseerlo para sí mismo, comportarse como su dueño en ese animus domini, vamos a tener una posesión. Por eso se la denomina la teoría de Savigny teoría subjetiva, porque el hecho de considerarlo poseedor o no va a depender de la voluntad del sujeto. Va a tener el corpus, y dependiendo de la voluntad que tenga de poseerlo para sí, comportándose como su dueño o reconociendo que el dueño es un tercero, se va a configurar o no ese animus domini. Por eso se la considera teoría subjetiva. Se centra en lo que es la voluntad del sujeto. Por otro lado, la teoría de Jhering se denomina una teoría que lo considera un derecho, es decir, considera la posesión como un derecho. Es decir, para Jhering la posesión es un derecho real. ¿Por qué considera que la posesión es un derecho? Porque la ley, la legislación, establece ciertas defensas de la posesión, ciertas protecciones legales, defensas posesorias. Si algún poseedor se ve atacado, legitimado, menoscabado en el ejercicio de su derecho, va a tener la posibilidad de defenderse y va a tener la posibilidad de iniciar algún tipo de acción posesoria o alguna defensa posesoria para recuperar ese derecho. Por eso, a diferencia de Jhering, que considera que la posesión depende de la voluntad del sujeto, perdón, a diferencia de Savigny, Jhering considera que la posesión es un derecho. ¿Por qué es un derecho? Porque va a depender de la protección legal que le implique, digamos, que le dé el código, ¿no? Que le dé la legislación. Entonces, en la teoría de Savigny tenemos que tener, en el caso de la posesión, el corpus más el animus, y en el caso de la tenencia, el corpus más el animus domini, y en el caso de la tenencia vamos a tener el corpus, pero no vamos a tener un animus domini porque el tenedor va a reconocer que el poseedor, el dueño de la cosa, es otro sujeto. Y en el caso de la teoría de Jhering, para tener la posesión vamos a necesitar el corpus, y el animus, lo que dice Jhering es que ya viene implícito en la misma relación de poder. Es decir, si yo tengo la posesión, se presume que yo tengo el animus, ¿sí? Por el simple hecho de tener contacto con la cosa, se presume que yo tengo el animus, salvo que la ley específicamente diga lo contrario. Como les dije en la teoría de Jhering, no importa lo que el sujeto quiera, sino que para Jhering todos somos poseedores, salvo que la ley diga lo contrario, es decir, que no lo somos. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que tenemos, no sé, un campo y tenemos una persona que está trabajando el campo. Para la teoría de Jhering, esa persona que está trabajando en ese campo, ¿sí? ese arrendatario, esa persona que está trabajando en el campo, es el poseedor, es decir, es el dueño de ese campo. Salvo que la ley establezca lo contrario. Es decir, si yo demuestro que esa persona que está en ese campo trabajando no es el poseedor, sino que es un tenedor, porque es un simple arrendatario que está haciendo un trabajo sobre él mismo, bueno, si lo puedo demostrar, ¿sí? Y si la ley así lo establece, ahí tengo la diferencia entre lo que es la tenencia y la posesión. Y en el ejemplo de la teoría de Savigny, les voy a dar un ejemplo que es el ejemplo de alguien que ejerce la posesión sobre una cosa ajena. Imagínense un ladrón, ¿sí? Imagínense a alguien que roba un bolso, ¿sí? Esa persona sabemos que no es el dueño, no es el propietario, ¿sí? de esa cosa, pues sabemos que esa cosa es una cosa
que es ajena, que le pertenece a un tercero, es hurtada o robada, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, en lo que son el régimen de cosas muebles. Sabemos que sabemos que tiene la posesión porque tiene el contacto y tiene el cuerpo, tiene el contacto físico y material con la cosa o la posibilidad de hacerlo. Y sabemos que también tiene el animus domini. ¿Por qué? Porque esa persona que robó, adquirió un objeto por un robo o por un hurto, independientemente de que nosotros sepamos que el dueño no es ese sujeto se comporta como si fuera el dueño. Es decir, tiene el corpus por un lado y tiene el animus porque no reconoce que nadie más es el dueño de la cosa, sino que se comporta como si fuera él el legítimo dueño. Para Savigny, este ejemplo sería un caso de posesión, es decir, independientemente de que no tiene absolutamente ningún derecho sobre la cosa, porque digamos que quien roba una cosa no está amparado en ningún tipo de ley o derecho para poder hacerlo, sino que es una posesión ilegítima. Más allá de eso, de que no tenga ningún tipo de derecho ni esté amparado en un derecho, a lo que son los efectos de las relaciones de poder, está ejerciendo una posesión sobre ese objeto. Después veremos si esto está bien o está mal. Acá no estamos juzgando si esta posesión está bien o si está mal. Estamos diciendo, tiene una posesión sobre el objeto. Sí. Después esto obviamente va a tener consecuencias jurídicas. Vamos a ver después que la posesión puede ser de buena fe o puede ser una posesión de mala fe. Y cada uno de estos ejemplos va a tener determinadas consecuencias legales. Por supuesto que si alguien roba o hurta un objeto, va a tener una consecuencia jurídica. Pero a los efectos de las cuestiones de hecho, está ejerciendo una relación de poder sobre la cosa, que puede estar amparada en un derecho o puede no estar amparada en un derecho, ¿sí? Como para pasar en limpio, el Código Civil y Comercial de la Nación sigue lo que es la postura de Savigny, ¿sí? Que para el ejercicio de la posesión se requiere corpus y se requiere animus domini, y que ese animus domini se va a establecer dependiendo de la voluntad del sujeto de cómo se comporte, si se comporta como su dueño o si reconoce que el dueño es otro, ¿sí? Una de las críticas que hacía Yerin a esta teoría de Savigny es que es muy difícil probar la voluntad. Para Yerin era difícil probar esa exteriorización de la voluntad. ¿Cómo pruebo yo que la persona se está comportando como un dueño o que está reconociendo que el dueño es un tercero, que reconoce en otro un señorío superior sobre esa cosa? Bueno, esta crítica que se le hacía a Savigny, sí que Yerin le hacía a Savigny, el código la ve superada en el sentido de que la voluntad se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta la voluntad? A través de actos exteriores. Nosotros, claramente a través de los actos exteriores que realiza una persona, podemos determinar si esa persona se está comportando como un dueño o si esa persona está reconociendo que el dueño es otro y simplemente está ejerciendo una tenencia. Entonces, la forma de determinar esa voluntad es a través de los actos materiales que exterioriza, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien, chicos, con posesión y tenencia y un poco las teorías? Perfecto. Cualquier cosa me dicen. Otra de las cuestiones importantes es la relación del objeto, es decir, la posesión la tiene en el artículo 1909 y la tenencia, si no me equivoco, en el 1910, que explica cada una de ellas. Es decir, están tipificadas. Yo si quiero ver qué es la posesión para el código, voy a irme al artículo 1909 y si quiero ver qué es la tenencia, voy al artículo 1910. Es decir, están tipificadas dentro del código, ¿no? El artículo 1912 lo que nos dice es que la posesión limita al objeto a los bienes materiales y a cosas que sean determinadas. Es decir, para yo ejercer una posesión tengo que tener un bien material, ya hemos estado hablando de qué son las cosas, son todos los bienes susceptibles de tener un valor, y tiene que ser una cosa determinada. Yo no puedo ejercer la posesión sobre algo que está indeterminado. Y también podemos tener la situación en la que tengamos lo que se denomina coposesión o concurrencia, es decir, esto sucede al igual que el derecho real de dominio, es decir, se establece que la relación de poder es exclusiva, es decir, no podemos tener dos personas al mismo tiempo ejerciendo la misma, digamos, relación de poder, o ejerciendo dos relaciones de poder que se contraponen entre sí.
¿Qué quiere decir esto? Yo no podría tener una persona que sea poseedora y tenedora al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si ya soy poseedor, acuérdense del escalón que les dije, ya el poseedor está en un mejor escalón, está en una mejor posición jurídica frente a la cosa. Es decir, no tendría absolutamente ningún sentido que alguien sea poseedor y tenedor. ¿Por qué? Porque si ya es poseedor, esa tenencia no tiene absolutamente ningún tipo de consecuencia, ¿no? Ya siendo poseedor, me estoy comportando como el dueño. Es decir, esto es la exclusividad de la posesión. No pueden concurrir dos relaciones de poder que se contraponen entre sí. Lo que sí puede darse es que dos o más personas ejerzan la posesión sobre un mismo objeto, que esto es lo que se denomina la coposesión, ¿sí? No la concurrencia de relaciones de poder, sino que la coposesión. Esto es parecido cuando les mencioné anteriormente el derecho real de dominio y el derecho real de condominio. En el derecho real de condominio teníamos un titular sobre la propiedad. No puede haber más de un titular sobre la propiedad si no estamos hablando de un condominio. Bueno, con la posesión pasa algo parecido. Si tenemos dos o más personas que ejercen una posesión sobre un objeto, ¿sí? Sobre un bien determinado, estaríamos hablando de que hay una coposesión. ¿Cuáles son los efectos, digamos, de esta coposesión? Es decir, ninguna de las partes va a poder privar a la otra de ejercer la posesión. Ambas están en la misma situación. Van a tener que ejercer una posesión de forma compartida, de manera compartida. Y sobre la totalidad de la cosa. Es decir, cada uno va a ejercer la posesión sobre la totalidad de la cosa de manera compartida, respetando también el derecho al otro a ejercerla, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando hablamos de coposesión o cotenencia. Podemos tener dos poseedores o también podemos tener dos tenedores. Es exactamente lo mismo. No sé, en el ejemplo del contrato de alquiler, podemos tener dos locatarios, podemos tener dos personas que se están comportando como tenedores, que tienen el corpus, pero reconocen que el dueño es otro. Una situación que se puede llegar a provocar es la determinada intervención del título. ¿Qué es la intervención del título? Es cuando alguno de esos sujetos, ¿sí? De la relación de poder, ya sea el tenedor principalmente, interviene el título. ¿Qué quiere decir? Deja de comportarse como tenedor y comienza a comportarse como poseedor, ¿sí? Esto es una situación que se da a través de un acto unilateral que tiene la voluntad de cambiar la causa por la que está ejerciendo la relación de poder. Y esto se manifiesta a través de actos exteriores. Un ejemplo también muy concreto es el del inquilino. Imagínense, yo le alquilo una propiedad a un tercero, tiene el corpus, y ese tercero reconoce que yo soy el dueño de esa propiedad, ¿no? De ese bien inmueble. ¿Cuándo opera la intervención del título? Cuando ese tenedor, que reconoce que yo soy el dueño de ese bien inmueble, comienza a comportarse él como si fuera el dueño. Imagínense que esta persona que me está alquilando, cambia la cerradura. Imagínense que cambia la cerradura y comienza a decirle a todos los vecinos que él es el dueño, ¿sí? De esa propiedad. Comienza a hacer refacciones en la propiedad, comienza a comportarse frente a la sociedad como si él fuera el verdadero propietario. Bueno, en ese ejemplo estamos ante una clara intervención del título. Aquel que venía comportándose como tenedor, que venía ejerciendo una relación de poder, cambia la relación de poder que está ejerciendo de manera unilateral y por decisión propia, con los efectos, ¿no?, jurídicos y las consecuencias que puede llegar a tener, porque esta persona deja de ser tenedor y comienza a comportarse como un poseedor. De vuelta volvemos a lo mismo. ¿Está bien o está mal? No estamos discutiendo eso. Por supuesto que para la ley está mal. Pero a los efectos de la relación de hecho, esa persona que ejercía la tenencia comienza a ejercer la posesión. Va a ser una posesión ilegítima. ¿Por qué va a ser una posesión ilegítima? Porque no está amparada en ningún derecho para hacerlo. Y además de ilegítima va a ser una posesión de mala fe. Obviamente la persona que a mí me estaba alquilando o ese sujeto que estaba ejerciendo un contrato de locación y comienza a comportarse como poseedor interviniendo el título, obviamente está operando de mala fe, ¿no? Uno de los requisitos para que se dé la intervención del título es que tiene que ser a través de actos manifiestos, es decir, el simple pensamiento
de querer hacerlo no alcanza. Yo no puedo decir, me gustaría ser poseedor. No, yo tengo que realizar algún acto material que se exteriorice, que sea manifiesto, que intervenga ese título, ¿sí? Y hay un principio que es el del artículo 1916 que nos dice que las relaciones de poder se presumen legítimas a menos que exista prueba en contrario. Es decir, todas las relaciones de poder, sea la posesión o la tenencia, para el código se van a presumir que son legítimas, excepto que exista prueba en contrario. ¿Qué podría ser el verdadero poseedor en el caso de que haya una intervención del título? Bueno, va a tener una acción, va a tener una defensa posesoria que va a poder iniciar para poder recuperar ese bien. Si estamos hablando de que el que alquilaba era el titular del derecho real, va a tener una acción real, que es la acción reivindicatoria, que es una acción que puede emplazar, que puede establecer para poder recuperar la posesión, digamos, la titularidad de ese bien, ¿sí? Y el artículo 1915 nos dice que nadie puede cambiar la especie de su relación de poder por su mera voluntad o por el transcurso del tiempo. Es decir, yo no puedo cambiar la relación de poder por mi mera voluntad. Si yo soy tenedor, no puedo, por mi mera voluntad, cambiar la relación de poder, ¿sí? Por eso, obviamente, estaríamos frente a una intervención del título, porque es algo que se da de manera unilateral, ¿sí? Por propia voluntad de quien interviene el título y obviamente operando de mala fe y contrario a derecho, ¿no? Esto es lo que es intervención del título, que es algo que suele ocurrir y que es muy común en la práctica. Seguramente el día de mañana ustedes tengan algún caso, ¿sí? que les llegue de alguien que tenía la posesión, que transmitió el corpus, es decir, que le dio el objeto, la cosa, a un tercero y que ese tercero, abusando de su confianza, intervino el título, es decir, dejó de reconocerlo como dueño y comenzó a comportarse como poseedor. El ejemplo del contrato de locación, por ahí se lo doy siempre porque es bastante gráfico, pero puede haber otros ejemplos, no sé. El ejemplo de la bici que les di hace un rato es exactamente lo mismo. Yo le presto una cosa mueble, le presto un objeto a un amigo, a un tercero de buena fe, y ese tercero que se estaba comportando como un tenedor, es decir, que estaba utilizando la cosa, pero reconocía que yo era el dueño, se deja de comportar como tenedor y comienza a comportarse como su dueño, es decir, no me devuelve la cosa. Ahí también tendríamos lo que es una intervención del título, ¿sí? El código establece ciertas presunciones que se dan en las relaciones de poder. Una es esta de que las relaciones de poder se presumen legítimas. ¿Qué quiere decir que las relaciones de poder se presumen legítimas? Que aquel que quiera demostrar que hubo una intervención del título, es decir, si yo le presté algo a alguien y ese alguien comienza a comportarse como su dueño, como su propietario, yo voy a tener que demostrar que esa cosa que tiene un tercero, ¿sí? Ese inmueble o ese bien inmueble, es de mi propiedad. Acá opera lo que es el principio de el que alega pruebas, es decir, va a tener que probar la persona que se vio afectada en su derecho que es el verdadero poseedor o el verdadero tenedor de la cosa. ¿Por qué? Por esta presunción de legitimidad que establece el código, que presume que absolutamente todos los que están ejerciendo una relación de poder lo están haciendo de manera legítima. Si alguien quiere demostrar que no lo están haciendo de manera legítima, lo va a tener que probar, ¿sí? Otra de las presunciones que establece el código está en el artículo 1914, que es la denominada presunción de fecha y extensión. Y esta presunción lo que quiere decir es que si hay un título, imagínense que tenemos, no sé, una escritura pública, se va a presumir que la relación de poder comienza desde la fecha del título. Si yo tengo una escritura pública, no sé, del año 2014, para el código, por esta presunción, se va a establecer que yo desde el 2014 tengo la posesión. Es decir, desde la fecha del título, desde el comienzo, desde el registro de la fecha del título, yo voy a tener la posesión y la voy a tener continuada, digamos, en el tiempo. Como ya vimos, esto puede darse o no puede darse. Como les dije, es una presunción. Ya vimos que yo podía tener el título suficiente, es decir, puedo tener la escritura pública que para adquirir un derecho real de dominio sobre un bien inmueble es el instrumento que ya hemos visto que cumple con las formalidades de la ley, que cumple con
la forma, las condiciones de fondo y de forma, pero puedo no tener el modo suficiente, es decir, puede no habérseme hecho tradición de la cosa. Entonces, esta es una presunción simplemente que puede darse o no darse. Otra de las presunciones es la presunción de legitimidad. Como ya vimos, se presume que las relaciones de poder son legítimas. Esta está en el artículo 1916. Tenemos también la presunción de continuidad, que es la del artículo 1930, que esta presunción dice: se presume, a menos que exista prueba en contrario, que el sujeto actual de la posesión o de la tenencia que pruebe haber ejercido anteriormente la posesión o la tenencia, la mantuvo durante el tiempo intermedio. Imagínense que yo, hoy, año 2020, tengo la posesión. Y yo lo que quiero probar es que yo desde el año 96, o desde el año 2000, mejor dicho, desde el año 2000, yo vengo ejerciendo la posesión de manera continua. Entonces, esta presunción lo que dice es: si yo puedo probar que en el año 2000 ejercí la posesión y hoy en el año 2020 sigo ejerciendo la posesión, esta presunción lo que dice es que se entiende que en el tiempo intermedio entre el 2000 y el 2020 yo la estuve ejerciendo de manera continua. Entonces, es decir, hoy teniendo la posesión, lo que tendría que probar es que en el año 2000 yo la estaba ejerciendo también. Esto es algo muy útil para lo que es la usucapión, para lo que es la prescripción adquisitiva del derecho por el paso del tiempo. En la usucapión, en la prescripción adquisitiva larga, yo requiero de 20 años para poder adquirir el derecho. Entonces, si yo probé hoy que en el año 2000 estaba ejerciendo la posesión, bueno, ahí vamos a ver que se va a presumir que durante todo ese tiempo yo la estuve ejerciendo durante esos 20 años, lo cual sería una prueba muy buena a los efectos de poder prescribir adquisitivamente, es decir, adquirir el derecho, ¿sí?, sobre ese bien. Otra de las cuestiones importantes es que el poseedor o el tenedor no tienen que mostrar sus títulos, es decir, no tiene que demostrarle nada a nadie. Quien está ejerciendo la posesión y la tenencia no tiene por qué estar exhibiendo los títulos que así lo demuestren. Como hemos visto, puede o no tener un título, pero digamos, no hay obligación de que el poseedor tenga que estar exhibiendo los títulos que amparan su derecho, sino que, como ya hemos visto, quien lo enfrente, quien pretenda demostrar que ese poseedor no lo es, o que es un poseedor ilegítimo, quien afirme, digamos, la legitimidad de su relación, va a tener la carga de la prueba. Esto es el principio de innecesariedad del título, el artículo 1917, que dice que los poseedores y los tenedores en principio no deberían exhibir los títulos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? Aprovecho para tomar un poco de agua. Y como les decía, se presume que la posesión y la tenencia se ajustan a derecho. Es decir, si ustedes ven una persona que tiene un objeto en su poder, que tiene una cosa en su poder, para la ley esa persona es el legítimo derecho, es el legítimo, digamos, propietario, tiene el derecho, mejor dicho. Y si ustedes consideran que ustedes o sus clientes, digamos, ¿no?, que tienen una mejor relación de poder, que tienen un mejor derecho, van a tener que, a través de distintas pruebas, de documentación, demostrar que tienen ese derecho. Es decir, se presume que la posesión siempre se ajusta a derecho. Quien demanda al poseedor va a tener que acreditar que tiene un mejor derecho al efecto. Entonces, otra cuestión importante a tener en cuenta es que si yo soy titular del derecho real, siempre voy a tener la posesión.